que hay un temario que no son 7 las, eh, las cuestiones que se van a tratar, pero brilla por su ausencia algo que viene siendo reclamado por, llamémosle, el arco opositor en sus diferentes vertientes, y lo que no se ve es el tratamiento del presupuesto. ¿Qué mirada tiene, senador, sobre el tema? Pues yo creo que era el tema esencial que debía haber sido incluido en las sesiones extraordinarias, pero bueno, con esto queda de manifiesto la voluntad que tenía desde un primer momento el gobierno nacional en que la nación no contara con presupuesto, más allá de su presentación este, fabulesca que hizo el presidente de la nación un domingo a la noche en la Cámara de Diputados, de que la verdadera intención del Ejecutivo queda reafirmado con esto, que no quiere tener presupuesto, con lo cual quiere manejar a discrecionalidad los recursos que eh, corresponden, producto de la reconversión de un presupuesto del año 2023 en el año 2025. Así que maneja a gusto y placer la asignación de los recursos. Uno repasa el primer año del gobierno de Milei, su vínculo con el Congreso, lo esquivó todo lo que pudo, pero hay que decir que en términos, si se quiere, de la pulseada política, esquivó el gobierno con, permítame el término, con éxito. Es más, sostuvo 2 vetos, uno vinculado a las universidades, otro al aumento de los jubilados. ¿Cómo caracterizaría, después de un primer año del nuevo gobierno, el trato con la Casa del Pueblo, con el Congreso? Bueno, yo creo que es clara la visión del gobierno de tratar de omitir en todo lo que sea posible el tratamiento del Congreso de distintos temas. Ya la primera señal fue el decreto, el DNU 70/23, que se autoadjudicó una serie de facultades que están fuera de lo que establece la Constitución y que todavía, lamentablemente, por complicidad de la oposición, porque no se le puede hacer echar toda la responsabilidad al gobierno, todavía está vigente. La verdad que en el caso del tratamiento de los vetos también hubo complicidad de parte de la oposición en este sentido, inclusive algunos del propio espacio político que votaron afirmativamente los proyectos, después se dieron vuelta en su postura con el tratamiento del veto. Acá hay responsabilidad del Ejecutivo Nacional, pero también hay una corresponsabilidad muy importante en sectores de la oposición. Y me lleva a preguntarle por el papel, por el rol que cumple la Unión Cívica Radical frente a esta situación. Podemos decir que el radicalismo, puertas adentro, también, ¿no? Tiene su No, discusión, al punto que tenemos una Unión Cívica Radical partida en dos bloques. por supuesto que hay una discusión interna muy profunda en este sentido, esencialmente en la Cámara de Diputados, donde la Unión Cívica Radical está dividida en dos o tres sectores, 2 o 3 bloques, y hay un sector, inclusive dentro de un bloque, un sector o 4 representantes de un sector que realmente actúan en distintas formas que el propio bloque. Así que sí, nosotros tenemos nuestros problemas internos, y cuando hablo de la corresponsabilidad de la oposición me refiero precisamente a este sector de la Unión Cívica Radical, que en su momento apoyó el proyecto de la Unión Cívica Radical y que después también apoyó la no existencia del veto. Ahora, Milei atacó a la Unión Cívica Radical como a ningún otro espacio político, y aún así eh, hay un importante sector que acompaña casi como si fuera oficialismo, ¿no? Y bueno, yo no me voy a hacer cargo o no me voy a ser responsable de la actitud de algunos correligionarios que utilizaron a la Unión Cívica Radical para acceder a las bancas y después actúan de acuerdo no a lo que prescribe el partido. Pero bueno, cada uno se debe hacer responsable. Lamentablemente, el que queda mal parado es la Unión Cívica Radical como espacio político, pero esencialmente el que paga las consecuencias de la gente. Bien, pasemos a otro de los temas de las sesiones extraordinarias. Tiene que ver con la ficha limpia. Hubo una discusión previa, de hecho trajo problemas
al PRO. Y uno podría decir, la Libertad Avanza está haciendo con el PRO lo que el PRO hizo en su momento con la Unión Cívica Radical. ¿Qué mirada tiene Blanco sobre la ficha limpia? Vamos a ver, tomar conocimiento del proyecto una vez que esté presentado. La verdad que no desconozco los alcances de este proyecto del Ejecutivo. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con el proyecto con el concepto de ficha limpia, tal es así que en el Senado de la Nación le hemos presentado proyectos en ese sentido. Pero bueno, veremos ahora el proyecto que se trae a discusión a extraordinaria. Eso va a ingresar por diputados, por lo que tengo entendido, así que veremos a partir de ahí, una vez conociéndolo, las opiniones al respecto. Pero en lo que es el concepto de ficha limpia estamos completamente de acuerdo. Alguien decía en su momento que cuando notaban que parecía todo muy a medida de lo que algunos llaman la, la proscripción de la ex presidenta, vicepresidenta también, Cristina Fernández, bueno, se revisó la letra, pero como usted dice, todavía no vio la letra chica, pero en principio estaría de acuerdo en lo personal de avanzar con ficha limpia. Sí, sí, por supuesto. Reitero, nosotros hemos presentado iniciativas en ese sentido y por supuesto que comparto la idea de ficha limpia. No es posible, como a mí me ha tocado y a muchos nos ha tocado, compartir bancas, por ejemplo, en el Senado de la Nación con integrantes del Senado que han sido condenados, que bueno, y que independientemente por el fruto de los fueros seguían cumpliendo su función. Hay por lo menos dos importantes proyectos que entran por el Senado, ficha limpia entra por diputados, pero ahí tenemos los pliegos de la Corte Suprema. Sí, eso ya están en el Senado, están incluidos en el tratamiento extraordinario y bueno, veremos cómo se da la discusión. Esperemos que se tome una definición al respecto y que no se siga dilatando la situación. Usted, O a favor o en contra, pero que se decida. usted viene de una provincia que sin dudas tiene dentro de sus actividades importantes el turismo y ahí hay un fuerte reclamo hacia el gobierno. Respecto al turismo, el reclamo, si usted se refiere a lo que yo hice oportunamente, fue la prórroga del impuesto a través de un decreto de urgencia. Yo no es que estoy en contra del impuesto, sino que estoy en contra de la mecánica por la cual se prorrogó el impuesto, porque impuestos no se pueden hacer a través de decretos de urgencia. Pero bueno, este gobierno hace caso omiso a lo que dice la Constitución y las leyes en este sentido, con respecto a los decretos de urgencia. Por eso el malestar muchas veces quedó manifiesta, porque tranquilamente las cosas se pueden hacer como realmente corresponden, con la discusión que tenga que haber, y no a través de mecanismos que no son los legalmente establecidos. Después de un primer año del gobierno de Milei, con un 2025 con muchos interrogantes, ¿qué caracterización haría? Y si pudiera ser escuchado por el gobierno, ¿qué le pediría al Ejecutivo? Por supuesto, entendemos con la división de poderes como un principio republicano. ¿Qué cosas le parece a usted que el gobierno debería corregir en función del bienestar popular? Yo creo que lo que el gobierno debería hacer es respetar la institucionalidad. En ese sentido, yo creo que el diálogo es un camino interesante. El déficit fiscal es un objetivo que creo que la mayoría compartimos, pero hay manera de llevarlo adelante. Yo creo que es positivo el equilibrio fiscal a través de lo que establece la ley, en el marco de la ley, no pretendiendo llevarse a todo el mundo por delante o hacer caso omiso, en este caso particular, al Congreso de la Nación, por ejemplo, con el tema del presupuesto, entre otras cosas, o la utilización, el exceso de utilización de decretos de urgencia que están vetados por la Constitución Nacional, porque los decretos de urgencia son excepcionales en todo caso cuando el Congreso no funcione. Acá, funcionando o no funcionando el Congreso, el Ejecutivo Nacional hace uso y abuso de los decretos de urgencia, aprovechándose de algunos acuerdos parciales con la oposición, vuelvo a decirlo, que le garantizan el no rechazo de los mismos. Bien, senador, le agradecemos por su tiempo, le deseamos un muy buen año y seguramente estaremos hablando en otra ocasión. Cómo no, muchas gracias y a disposición. El senador Pablo Blanco, senador de la Nación por Tierra del Fuego,